Éxodo capítulo 20, verso 13, no matarás, el sexto mandamiento. Estamos estudiando el Decálogo o la famosa serie de los mandamientos, la ley moral de Dios. Al seguir estudiando o con el estudio de la ley moral de Dios, considerada la ley moral, hemos dicho que está la ley civil, que muchas de las leyes del Antiguo Testamento hacen referencia al pueblo de Israel específico. Nosotros tenemos nuestras leyes civiles, aunque aprendemos de ellas. Tenemos también la ley ceremonial, que tiene que ver con cómo se le rinde culto, se presenta delante de Dios. Y tenemos la ley moral de Dios, que tiene que ver, fue, es y será por siempre, la ley moral. Y ya vamos en el sexto mandamiento. Los tres primeros, decíamos, tienen que ver de manera vertical y hacen referencia a Dios. El cuarto es como el eje que mueve los dos. El quinto ya arranca hacia el prójimo, que es de manera horizontal. Y hoy ya vamos con el sexto, que tiene que ver con honrar la vida. Me gustaría entonces empezar algo que se nos relata en Génesis. Para hablar del no matarás, me gustaría hablar y empezar desde Génesis. Dios, por su palabra, en 5 días creó todo lo que existe. Y dice que lo creó en gran manera bueno, nos dice Génesis. Y cuando llegó el sexto día, si usted tiene Génesis 1:26, Él ha creado todo, absolutamente todo, dice, y que lo ha creado en gran manera bueno. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y mire lo que dice el verso 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Y cuál es? ¿Por qué usted arranca desde el Génesis para hablar del mandamiento no matarás? Pues miren lo que dice estos versículos. Hay una criatura que sería diferente al resto. Dios creó los cielos, creó la tierra, Dios creó los mares, creó los animales, creó todo, pero el sexto día decide crear algo, una criatura que sería diferente al resto, y le dice, fructifiquen y señoren sobre lo que yo he creado. Es una criatura diferente y especial. ¿Y por qué dices eso, pastor? Porque más adelante voy a hablar un poco de esto para que usted comprenda cómo fue la creación de Dios. Luego Dios le dice a esta criatura, vayan a Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Notan la palabra matar o morir. Dios le dice a esta criatura, tú eres el Señor de la creación, es decir, vas a señorear esta creación, pero y te he dado un lugar específico, te he dado un lugar especial dentro de la creación, pero el día que tú comas del fruto del bien y del mal, vas a morir. Ellos iban a morir, es decir, que si desobedecían tendrían castigo, y era la muerte. ¿Y qué tipo de muerte era esta? Bueno, al menos habían 3 tipos de muerte. Algunos dicen, Dios se equivocó porque dijo que morirían y ellos desobedecieron y no murieron. No, es que aquí hay 3 tipos de muerte. Había una muerte espiritual. Ellos, en el momento en que desobedecieron, murieron inmediatamente espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Una muerte espiritual. Ellos, su relación con Dios se murió, se rompió a causa del pecado. Otro tipo de muerte, física. Tendrían a Adán en el Edén, era eterno, él no iba a morir.
Pero a causa de la desobediencia, su cuerpo a la edad de más de 900 años murió por el pecado. Dios cumplió su palabra. Y hay otro tipo de muerte, la eterna. La eterna es lejos de Dios o sin Dios después de que este cuerpo físico muera. Tres tipos de muerte: espiritual, física y eterna. Esta criatura era racional, pero decidieron ellos hacer lo contrario a lo que Dios les dijo que hicieran. De esta manera fueron castigados con la muerte. La muerte en el Edén no existía, pero a causa de la desobediencia trascendió en el tiempo. Los seres humanos heredarían entonces. Muchos mueren, aunque viven físicamente, espiritualmente están muertos. Por eso hacen lo que hacen. Y con el tiempo van a morir específicamente. Ahora, a causa de eso, Génesis capítulo 3, verso 21 nos narra una historia terrible de la humanidad. Génesis 3:21 dice que Dios debe matar a un animal para cubrir la vergüenza del pecado. Estaba la creación, ellos habían desobedecido y ellos cubrieron su vergüenza con la naturaleza, pero Dios dice, ¿sabe una cosa? Su pecado, para poderlos cubrir de la vergüenza, es necesario matar, y mató un animal. Dios mata a un animal y los cubre. Y en Génesis 4, la historia continúa, nos narra la triste historia de cómo Caín terminó matando a su hermano Abel. Ya mire que la muerte rondaba desde antes de este mandamiento de no matarás. Génesis capítulo 6, verso 5, estoy haciéndole solo una narración. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mire, el mal se empezó a reproducir a tal punto que dice Génesis 6:7, dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios decidió eliminar a la humanidad de la tierra. Los mató. ¿Por qué? A causa de su pecado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. A pesar de que la humanidad empezó desde cero nuevamente, la maldad se siguió extinguiendo sobre la tierra. Porque el problema no era las personas, el problema empezaba ¿en dónde? En el corazón. Era la heredad que tuvimos de Adán y Eva. El ser humano nace pecador y su fin dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Dios hace entonces un pacto con un hombre llamado Abraham y le dice que sucederá en el futuro algo con el pueblo del cual iba a ser un pacto, y el cumplimiento de esa promesa. Dios ha permitido que su pueblo creciera a tal punto en esa promesa que ya eran una amenaza para el faraón. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, Jacob tiene 12 hijos, de esos se multiplican, son llevados a Egipto, a la esclavitud, y estando en la esclavitud se reproducen tanto, pero estaban esclavos, que el faraón dijo, esta gente se está multiplicando tanto que son una amenaza. Me gustaría que por favor busque Éxodo capítulo 1. Así que Faraón le era una amenaza y la muerte había impregnado tanto a la humanidad, a tal punto que la vida no tenía valor. La vida no tenía valor. ¿Por qué? Mire lo que dice Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra ¿qué? Fua. Y le dijo, cuando asistas a las hebreas de los partos, en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice? Mátenlo. Y si es hija, déjenla vivir. Noten, para Faraón la vida no valía nada. La muerte había impregnado la humanidad de tal manera que para Faraón dice, no vale la vida. Y mandaba matar a todo niño, todo varón. Decía, mátenlo. No importa, no me importa
Si es varón, mátenlo, le dijo a las parteras. Pero si es mujer, no es problema para mí, déjenla vivir. Miren lo que dice el verso 22 de Éxodo 1. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija, ¿qué dice? ¿Qué era lo que estaba haciendo Faraón? Matando. La vida en ese tiempo no tenía valor. La vida era como si nada. Y era a causa del pecado en la humanidad. ¿Notan lo que estaba pasando? La vida entonces no tenía sentido. Y lo que Dios quería implementar, ahora sí llegamos al sexto mandamiento. Lo que Dios está pensando es, desde la caída de Adán y Eva, la muerte ha estado impregnando a la humanidad. Y por más que yo los acabé, sigue impregnada la muerte y la vida no tiene sentido. Así que Dios quería implementar el sexto mandamiento con el ánimo de que se valorara o se dignificara la vida. Detrás de este mandamiento, no matarás, lo que está es dignificar la vida, amar la vida, valorar la vida. La vida era valiosa y era necesario cuidarla. Era necesario cuidarla. La pregunta era cómo hacerlo. Bueno, Dios dice, es necesario darles un mandamiento. Es necesario cuidar la vida. Bueno, démosles un mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento? Sexto mandamiento, ¿qué dice? No matarás. Sexto mandamiento. Matar es un acto de quitar la vida a un ser vivo. Escuchen esto. Quitar la vida a un ser vivo, ya sea persona, animal o planta, provocando su muerte. Es un verbo que implica extinguir la existencia física, ya sea de forma intencional, el asesinato, el homicidio o accidental. Uy, lo empujé y se dio en la porra y con esa porra se mató. ¿Sí? Pero también se utiliza para describir la destrucción o anulación de algo, como matar el hambre. Yo mato el hambre. De esa manera se usa la palabra matar. Ahora, debemos entender de una manera, una cosa es lo que significa matar, pero otra cosa es cómo se entiende este mandamiento. No matarás. ¿Cómo se entiende? ¿O de qué clase de muerte se está refiriendo aquí el no matarás? Recuerden que detrás del mandamiento, detrás del no matarás, hay detrás de bambalinas algo que Dios tiene en mente. ¿Qué es lo que tiene en mente? Valorar o dignificar ¿qué? La vida. Y matar significa que le quitamos, se extinga a una persona, a un animal o a una planta. Pero este mandamiento aquí hace referencia. Bueno, ¿cómo vamos a observar este mandamiento? Vamos a observarlo en 3 puntos principales. 3 puntos. Número 1, las implicaciones del mandamiento. Aquí hace referencia. Número 2, las prohibiciones del mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe? Eso es lo segundo. Y lo tercero, las aplicaciones del mandamiento. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a este mandamiento? Miremos el primer punto entonces, las implicaciones del mandamiento. Cuando hablo de implicaciones, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué dice que sí y no? Se dice que se puede matar algo o alguien que sea un ser vivo, ¿cierto? Pero, según Génesis, ¿podemos poner al mismo nivel las plantas o animales como el ser humano? No. El Génesis nos dijo que Dios creó todo, pero el ser humano, esa criatura, era diferente al resto. Era diferente. Así que no podemos poner al mismo nivel que, uy, usted como es de matón, mató este animal, o mató esta planta, o mató este ser humano. No podemos compararlo al mismo nivel. Hoy en día, lo voy a poner ahorita como referencia, pero en el mundo, no por decir solo Estados Unidos o Colombia, en el mundo matan miles, por no decir millones de seres humanos en el vientre de las madres. Y pelean que por qué matan a un animalito, pobrecito. Pelean los animalistas
por un animal, por un gato, por un perro, por una larga, por un zancudo, ya parecen panteístas, ya los ven como dioses, pero no les parece mal matar a un niño en el vientre. Los están comparando al mismo nivel, así que definitivamente no podemos ponerlos al mismo nivel. Este mandamiento, entonces, primero que todo, ¿a qué no hace referencia de matar? A las plantas. El mandamiento no dice no mates a las plantas, porque las plantas tienen vida y Dios les dio nos las dio para la administración de ellas. La planta tiene vida. Pero el mandamiento no matarás no está diciendo no mates plantas. Podemos usar árboles del bosque, por poner un ejemplo, para la construcción de nuestras casas y demás, pero no talarlos hasta destruirlos. Es lo que podemos decir con respecto a las plantas. Pero el hecho de que, ese árbol tan frondoso es un ser vivo, y si, como algunos, no, abraza la naturaleza para que te contagies de esa energía. Eso es el extremo. No cortes una rama que estás matando el árbol. Bueno, no está haciendo referencia este mandamiento a esto. Lo puedes cortar, ¿cierto? Pero no talar el árbol hasta destruirlo. Los defensores del medio ambiente podrán decir que estamos matando nuestro planeta. Y en cierta manera es real. Pero este matar no hace referencia a este mandamiento. Nosotros estamos destruyendo con lo que hacemos, con tanta basura, con tanta cosa. Pero el mandamiento de no matarás no hace referencia a matar ¿qué? Plantas. Número 2, no hace referencia a matar animales. Esto tienen incluso actitudes y entienden casi como los seres humanos. Nosotros tenemos un perro, es una mascota, pero no es nuestro hijo. Es un ser vivo, pero no lo pongo al nivel de nosotros, que a veces el sinvergüenza se nos sube a la cama a dormir con nosotros, pero es un animal, es un ser vivo. Dios los puso para diferentes funciones en esta creación, entre ellas la alimentación. Dios ha puesto a los animales, tanta vaquita, tanto pollo que matan a diario, dirían los animalistas, pero vuelvo y les digo, no dicen tantos seres humanos que se matan el aborto. Los animales Dios los dio, entre ellos la alimentación. Pero matarles para la alimentación humana fue y será permitido sin que estemos incumpliendo este mandamiento. Levítico capítulo 11, tómelo como referencia. El Señor dijo en el verso 1, Levítico 11:1, habló Jehová a Moisés y Aarón diciéndoles, háblenle a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que ustedes van a comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. Dios le dio la orden a los israelitas que habían unos animales que podrían matarlos y ¿qué? Y comérselos. Ese matarlos no implicaba incumplir el ¿qué mandamiento? Sexto mandamiento. Primera los Corintios capítulo 10 verso 25. Había un problema que la iglesia estaba comiendo, pero iba a unas carnicerías que la iglesia estaba en un imperio, el imperio romano, y eran politeístas, tenían muchos dioses, así que habían unos animales que se sacrificaban, los mataban para dedicárselos a los dioses. Entonces, ¿qué pasaba? Habían carnicerías donde mataban a la vaca como debería ser, derramaban la cosa y eso, y esa carne era más cara. Pero la carne sacrificada a los ídolos, como ya había sido presentada ante un ídolo, la llevaban ante un ídolo, le derramaban la sangre y todo eso, la llevaban a la carnicería y como la gente tenía ideas erróneas, entonces esa carne era mucho más barata. Supongamos, el kilo aquí a 10,000, el kilo aquí a 1,000. No, mijita, con esta escasez compremos esto. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 10:25? De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor en la tierra hay ¿qué? ¿Qué estaba permitido ahí? Matar y comer, pero no era incumplir el mandamiento.
¿Qué nos dicen estos versículos entonces? Dios ha dado todo para el alimento. No desconocer que no se debe maltratar a los animales. Es importante, recuerde que nosotros estamos señoreando esta creación, pero no podemos poner a los animales o a las plantas, no destruir la naturaleza. No hay que ser crueles con ellos. Pero de repente, si usted va en el carro y se le atraviesa a los perros que como que miran así, o en la moto, mira y se le tiran al carro, no sé, ay Dios mío, incumplí el 6º mandamiento, mate el pobre perrito. No estás incumpliendo este mandamiento. Estoy siendo cruel al hacerlo de esa manera. No, bueno, cuando hay otros que sí los maltratan realmente. Somos administradores de su creación. Aquí no hay base bíblica para el vegetarianismo. Que algunos dicen, yo no voy a comer carne porque es que estamos matando los... No, que me muestren bíblicamente que Dios dice seamos vegetarianos. Podrás practicarlo por salud o por conciencia, pero no porque estés incumpliendo el 6º mandamiento. Génesis, este es importante. Génesis capítulo 9, verso 3, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como de legumbres, plantas verdes, que yo les he dado todo. Ahí está permitido. Si el mandamiento no hace referencia a las plantas o a los animales, la segunda cosa es a quién hace referencia o a quién no se puede matar. Bueno, los seres humanos. No puedes matar a seres humanos. ¿Y por qué no, pastor? Voy a darte al menos 2 argumentos muy amplios para que puedas saber que a los seres humanos no se pueden matar. ¿Por qué? Número 1, porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano está por encima de los árboles, de las plantas, de las legumbres, de los mares, de los animales. ¿Por qué no matar? El mandamiento hace referencia a no matar aquello que pone por debajo la imagen de Dios. Si tú estás matando a un ser humano, si una persona mata a un ser humano, está matando la imagen ¿de quién? De Dios. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué más no matar a un ser humano? ¿O por qué este mandamiento tiene que ver con el ser humano? Primero, porque es imagen y semejanza de Dios. 2, porque el ser humano es un ser racional. Los seres humanos razonamos. Puede pensar, puede arrepentirse de lo que hace, puede tomar decisiones. El ser humano toma decisiones. Esto lo hace parecido a su creador. Por tal manera, no podemos matarlo. No podemos matarlo. Romanos 12:1 dice, hablando de que Él es consciente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Usted y yo estamos aquí rindiendo culto porque razonamos. Cuando levantamos las manos, cuando todo eso, habrán algunos animales que los disciplinan, pero hay que darles comidita o algún premio para que hagan eso. Pero por sí solo no lo hace. Voy a levantar las patas para que me no sé. No me quiero meter en problemas aquí con los animalistas. De esta manera podemos decir que Dios cuida su creación, pero esta no está al nivel del ser humano. El ser humano está por arriba. Por eso arranqué de no matarás desde el Génesis. Él creó todo y en el 6º día dijo, le voy a poner la cereza a todo el pastel. Este es importante. Y a él no hay que matarlo. ¿Claros hasta ahí, hermanos? Ya vimos entonces las implicaciones del mandamiento. No tiene que ver con plantas, no tiene que ver con animales, tiene que ver con ¿quién? Con el ser humano. ¿Y por qué? Al menos por 2 razones. Es creado imagen y semejanza de Dios y es un ser ¿qué? Racional. Número 2, las prohibiciones del mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe el mandamiento? Bueno,
prohíbe matar injustamente. Prohíbe matar injustamente. Hace referencia a hacerlo de manera premeditada, tanto física como emocional o en su reputación. Matar de manera intencional. ¿Y por qué pongo de manera física, emocional o en su reputación? Lo vamos a ver más adelante. Pero algunos ejemplos. De manera intencional. Usted mamá, usted niña, muchachita, si le dicen tranquila que ese feto, eso ahí no es vida, está ya diciendo máteme en esa bebé. Ahí ya estás matando. El aborto es matar. Véalo como lo vea. Llevar a una persona al límite de volverse loca, están matando. Que usted le diga y le diga y le diga y le diga hasta el punto de que lo llevan al psicólogo, lo llevan al psiquiatra, el psiquiatra lo dopa y ya está tan dopado que no puede y ya lo último el manicomio. Estás matando en vida. O por otro lado, desprestigiar a alguien. Se desprestigia a tal punto y lo hace quedar mal con el jefe y lo hace quedar mal con el otro, su familia, y el otro ya no sabe ni qué hacer. Ahí lo estás, ¿qué? Matando. Eso es matar de manera injusta, de manera injustificada. El mandamiento no prohíbe de manera absoluta, y quiero aclarar esto, de manera absoluta no prohíbe matar o quitar la vida de un ser humano. No lo prohíbe. ¿En qué momento quitar la vida de un ser humano no se estaría incumpliendo el mandamiento? Pastor, ¿se puede matar a un ser humano? Bueno, hay justificaciones bíblicas para matar a un ser humano. ¿Se puede matar? Sí, pastor, sí. Al menos, bueno, Dios mató a su hijo y tuvo una causa, pagar por sus y mis pecados, y mató a un ser humano. Pero civilmente, por ejemplo, vayan a Génesis 9:6. Génesis capítulo 9, verso 6. ¿Qué dice el Señor? El que derramare sangre de hombre, o en pocas palabras, el que mate a un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque es imagen de Dios, es hecho el hombre. ¿Qué está diciendo Génesis 9? Se permite la pena capital. Si usted mata a una persona de manera injustificada, Dios dice, te autorizo que lo mates. Hay algunos países que tienen la pena capital. Matan a aquellos que ya, o sea, está haciéndole daño a otra creación. ¿Qué hay que hacer? Quitarle la vida. Y Dios dice, tranquilo, no estás incumpliendo el sexto mandamiento. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, aquí subraya el verso 4, si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué dice Romanos? Ya, yo les coloqué Génesis 9, Antiguo Testamento, traje solo 2 porque no tengo el tiempo para hablar, pero Romanos capítulo 13, Nuevo Testamento, dice, sometes a la autoridad. Si usted hace lo malo, Dios ha autorizado las autoridades, perdón la redundancia, de usar ¿qué? La espada. ¿Para castigar a quién? Al malo. Al malo, al que hace el mal. Dice, si tú haces el mal, ¿qué? Teme. Porque Dios los ha puesto como autoridad. Si ellos lo están haciendo de manera injusta, Dios le pedirá cuentas a ellos. Las cuentas tendrán que darlas a Dios. Pero, por ejemplo, hay algunos países, como les dije, practican la pena capital. Dios lo permite. Aquí no se está incumpliendo el sexto mandamiento. ¿Saben una cosa? Voy a poner un ejemplo. No lo tengo aquí, voy a hacer un paréntesis. No lo tengo en mi sermón, pero miren. Hay un país aquí de Centroamérica y llama El Salvador. El Salvador estaba plagado de pandillas y las pandillas tenían atemorizado el pueblo. Llegó un presidente
y los puso todos en la cárcel. Y en una de esas querían estar por encima del... Hay un documental sobre eso. Querían hacerle motín y quisieron escaparse. Y él les permitió que hicieran todo lo que querían hacer, todo lo que querían hacer. Pusieron bombas y todo. Cuando este presidente ya tenía todo controlado, ya sabía lo que iban a hacer, todo, pero los dejó hacerlos. Persistían en su maldad. ¿Qué hizo? Y hoy en día, ese presidente es un matón. No, la Biblia dice, Dios te lo permite para tener control de aquel que quiere hacerle daño a otro, que es imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿En qué momento Dios lo permite? Estoy ampliando el mandamiento. ¿Estamos claros, hermanos? Ahora, habrá otros casos en los cuales no aplica para el mandamiento. Por ejemplo, en la guerra. Si tú estás en la guerra y de repente, por ejemplo, en este momento un soldado mata a otro, pues está bajo la autoridad de su pueblo, de su líder, y ahí no te puedes culpar de que mataste al enemigo. Bueno, habrá ocasiones en que tú dices, pues yo quiero participar en la guerra de otra manera, pero ahí Dios no lo prohíbe, o la defensa personal. Si tú en tu casa, mujer, escucha esto, mujer, tú te están dando hasta donde ya no más, te están pegando, están a punto de matarte y tú coges un sartenazo y se lo pegas en la cara a ese hombre y ese sinvergüenza preciso de murió. Tranquila, mija, estabas en defensa personal, Dios te permite defenderte porque estaba por encima, tú que eres imagen y semejanza de Dios. Mujeres, ahora no van a usar los sartenes, por favor. Solo en defensa, ¿qué? Personal, donde esté en riesgo, ¿qué? Tu vida. Recuerden que detrás del mandamiento está dignificar la vida. Hermanos, ya hemos visto las implicaciones del mandamiento. Las implicaciones. No tiene que ver con las plantas, no tiene que ver con los animales, tiene que ver con ¿quién? Con el ser humano. ¿A quién o a qué hace referencia? Y ya vimos las prohibiciones. ¿Qué es lo que prohíbe? Quitar la vida de un ser humano, y ya vimos en qué momento, algunos ejemplos breves, en qué momento se puede quitar la vida. ¿Correcto? Voy a poner el ejemplo del aborto. Escuchen esto. Si el médico te dice, escúchame en esto no sería matar, porque puse el ejemplo del aborto. Recuerda que es de manera premeditada. Quedaste, no, el pastor se va a enterar de que la niña tan consagrada y canta a Dios, y ahora se entera de que está, no, mija, entre los dos, venga, vamos allá y que te quiten ese problemita. Estás matando. Pero si la niña o la mujer queda en embarazo y de repente va al médico y le dice, mamá, familia, si ese bebé sigue, ella muere. Ella muere. La solución, sacarle el bebé. No estarías matando, porque está por encima, ¿qué? La vida. ¿Estoy siendo claro? Tercer punto, las aplicaciones del mandamiento. Las aplicaciones. Dios Padre ha dado este mandamiento. Sus aplicaciones nos las dará su Hijo. Vayan conmigo a Mateo, vayan buscando a Mateo. Muchas veces, Mateo 5, pensamos que matar hace referencia solo a quitar la vida física, pero lo nombré tras bambalinas atrás, así que matar físicamente, emocionalmente. Muchas veces pensamos que matar solo hace referencia a quitar la vida física, pero el Señor Jesús amplía lo que se entiende de este mandamiento. Mire lo que dice Mateo 5:21. Oísteis que fue que dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpado de ¿qué? De juicio. Noten acá, el Señor Jesús dice, en el Antiguo Testamento estaba el sexto mandamiento, no matarás, y el que mate, bueno, va a ser sometido o culpable de juicio. Si se encuentra culpable, lo matan. Eso era lo que decía el Antiguo Testamento. Solo que el verso 22, ¿con qué palabra empieza? Pero, va a ser un contraste. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable de juicio.
el Señor amplía la aplicación del mandamiento. Es que matar aquí no es simplemente coger un cuchillo o un sartenazo y matarlo. Matar también es cuando hay un enojo pecaminoso. La palabra que se enoje contra su hermano es que si yo me enojo de manera pecaminosa, ya estoy matando. Primera de Juan capítulo 3 verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que el Señor amplía el mandamiento. Primera de Juan 3:15. Y saben ustedes, dice Juan, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, alguien dice, es que yo digo lo que siento. Es que a mí me sacaron la piedra y yo hago mala cara y yo me enojo y ahí, ¿quién se mete conmigo? Pues si haces eso, ya estás ¿qué? Matando. Es lo que dice el Señor, no lo digo yo. También dice, siento rencor o vergüenza por esa persona, venganza. Eso sería homicidio, a pesar de que lo digan con mucha sinceridad. Ellos son sinceros, dicen, es que yo soy así, me desahogo y yo me enojo y soy... Ya estás incumpliendo el sexto mandamiento. El Señor dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, si te enojas de manera pecaminosa, ya estás ¿qué? Matando. ¿Cuál sería el resultado si una persona incumple este mandamiento? Dice, será culpable de juicio. Es decir, una persona que se enoje y mate de esa manera, será llevado ante un tribunal civil. Aquí hace de referencia a juicio, es decir, lo va a llevar a autoridades terrenales. El Señor amplía el mandamiento. Si te enojas de manera pecaminosa, ya estás, entonces, ¿qué? Matando. No se necesita un cuchillo o un proyectil. Eso ya sería incumplir el mandamiento. Ahora mire lo que dice. Va ampliando. Empieza con un ¿qué? Enojo. Luego dice, y cualquiera que diga ¿qué? Necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Arrancó con un enojo, ahora empieza a insultar. La palabra necio es insulto. Hace referencia a palabras que denigran o denigran a la persona, lo rebajan a lo más. Cuando usted le dice idiota, ya estás matando. Cuando le dices, usted no sirve para nada, fue lo peor que me pasó en la vida, usted ya está ¿qué? Matando, ya está incumpliendo el sexto mandamiento. Usted fue un desliz que yo tuve con esa novia y preciso vino a esta vida. Usted me da asco. Cuando le dice a usted al esposo o a la esposa, me da asco, mira esa panzota y no se baña, ya estás matando. Otra palabra mucho que la gente mata sin darse cuenta. Usted sí es bruto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Matándolo. Lo matas. No entiendo por qué me casé con usted. Ahí estás incumpliendo, según el Señor Jesús, al sexto mandamiento, porque le estás insultando. Todo lo que usted hace, es la palabra, todo lo que usted hace es malo. Ya estás matando. Y etcétera. Me podría quedar aquí yo diciendo cuántas veces usted y yo decimos, yo no mato el coco, yo jamás, pastor, ando con un revólver, y menos una patecabra como hacen esos matones. No, sus palabras, sus insultos, Dios dice, también puede ser objeto de matar. Cuando se insulta de esta manera, se está incumpliendo el mandamiento. Y el resultado dice, será culpable ante el concilio. Es decir, esa persona será llevada a un tribunal religioso. Primero un tribunal civil, ahora un tribunal religioso. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Y cualquiera que diga fatuo, ¿qué es fatuo? Que maldiga, desearle el mal, tener un mal deseo hacia otra persona, deseo que se muera, no quiero volver a ver por acá, que lo maldiga, ya lo estás matando. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo,
así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando tú maldices a alguien, ¿lo estás qué? Matando. Vea, todo empezó con un enojo, luego con palabras y luego con maldiciones. ¿Y cuál es el resultado? El que ya termina en ese estado de maldecir, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Habrá un tribunal eterno. Ya mató a tal punto de que, como lo dicen en la sociedad, mató con sedicia. ¿Saben qué mató con sedicia? Que lo apuñala y le da y ya no, estas 32 puñaladas no lo matan, démosle otras por si al caso. Eso es sedicia, matar que ya no saben cuántas. Bueno, el que maldice de esa manera dice, no, ya usted merece el infierno, mijo. Usted ya está matando. Si notamos una vez más, todo empieza con el pensamiento que se lleva al enojo, que avanza las malas palabras de insulto y termina maldiciendo al hermano. ¿Cuál es el resultado? Quedará expuesto al infierno de fuego. Es matar. Matar puede ocurrir en el pensamiento, desde el enojo que se convierte en ira. Esas son las aplicaciones del mandamiento, porque está en juego, como les dije, dignificar ¿qué? La vida. ¿Cuál es la recomendación del Señor si estoy matando de esta manera? Bueno, pues que lo dejamos hasta aquí, como que vinimos por esperanza y nos vamos con desesperanza. ¿Qué nos dice el Señor? Mateo 5:23. Por tanto, ¿qué es por tanto? Por lo anterior. Si traes tu ofrenda al altar, si vienes a culto y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, que estás matando porque lo odias, porque sí, yo quiero ir ahí, pero ojalá y no haya el hermanito que no lo quiero ni ver. Deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Y qué dice? Y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último ¿qué? ¿Qué dice el Señor Jesús? Si estás matando, va y reconcíliate mejor antes de que te vas para el infierno. Esa es la solución. Incumplir este mandamiento no apunta solo a quitar la vida física, sino que apunta más allá de esto. Tiene que ver con el corazón. Su propósito entonces es dignificar la vida, respetar la vida humana. ¿Cuántas veces hemos matado con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras actitudes? Es que yo no lo mato, yo no estoy matando, pero yo no quiero volver a ver, yo no me quiero juntar con él, no quiero verla. ¿Estás qué? Matando. Dios quiera que a su pueblo le valoren y que valore también su vida. Dios quiere eso, que a su pueblo le valoren la vida y que él valore a otros. Vamos a aplicar y a concluir. Dios, a través de este mandamiento, ¿qué quiere? Dignificar la vida. Dios quiere la imagen y semejanza de él, su vida vale, así que quiere dignificarla. No matarás no tiene que ver con plantas o animales, sino con preservar la vida de aquel que es la imagen y semejanza de Dios. Si has estado matando con tus palabras, pensamientos o actitudes, o hayas entendido mal este mandamiento, ¿sabes una cosa? Tú que me estás viendo, la ventaja es que hay misericordia de parte de Dios para venir en arrepentimiento. Hoy puedes decirle, Señor, perdóname porque pensé que matar era coger un sartén y darle un sartenazo en esa sien y que caiga como pollo en el asadero. No, matar también puede ser con tus palabras. Bueno, ven en arrepentimiento. Dios envió a su Hijo a pagar en una cruz para el perdón de tus pecados. Él nos dejó su Espíritu para ayudarnos a no seguir matando. ¿Lo puedes creer o no? La sangre que debería ser derramada en nosotros, Él la puso para ser libres y no matar. La muerte más injusta sobre la vida que ocurrió sobre esta humanidad, Dios la permitió. Y Dios mató a su Hijo. Lo mató para que tú y yo podamos ser perdonados. Si has matado, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién?
en Cristo Jesús. Así que ven hoy en arrepentimiento y dile, Señor, perdóname por mis pecados. Ya no quiero matar más. Quiero dar vida porque eso es lo que tú quieres. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos y gracias por ampliarnos este sexto mandamiento. No matarás. Ayúdanos a dignificar la vida, así como tú la valoraste tanto que le costó la muerte de tu hijo en una cruz. Perdóname si estoy matando y ayúdame ahora, en vez de matar, a dar vida, porque a eso viniste tú y quiero ser ejemplo tuyo. Que por tu espíritu sea convencido de esta verdad. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén.